¿Pueden los hijos e hijas prepararse para la muerte de sus padres? Si son adolescentes o adultos, es muy posible que hagan un trabajo de aceptación pausado y más en casos de muerte por enfermedad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando los hijos son pequeños y solo saben que su padre o madre se fue al hospital? O cuando solo se les dice que se fue de viaje, o se les expresa que se quedó dormido y que ahora lo ve desde el cielo. A veces, por querer hacer un bien y proteger a los niños y las niñas de la noticia de la muerte de sus padres, resulta que les hacemos creer que fueron abandonados. ¿Hasta qué punto el duelo de los niños puede derivar en un sentimiento de abandono? ¿Se debe buscar un sustituto para la madre o el padre que falleció? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para decirle la verdad sobre la muerte de alguno de los padres o de ambos? En Diálogos en Confianza, se murió uno de mis padres. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy vamos a hablar de este tema que es muy interesante y sobre todo muy importante para poder platicarlo con nuestros niños y nuestras niñas, para poder hablar con ellos del duelo, de la pérdida de su papá o su mamá y sobre todo los especialistas que están invitados el día de hoy nos van a ayudar para poder saber cuáles son las frases más importantes que nosotros tenemos que poder comunicarles a ellos. Cuáles de ellas que estamos como pues muy habituados a decir tal vez están equivocadas y lejos de ayudarlos, no los ayuda a enfrentar esto que es la pérdida o el duelo de un padre o una madre. Así es que bueno, pues yo creo que este programa, por supuesto, como todos los de diálogos, va a estar muy, muy interesante. Y te quiero platicar que, bueno, ya desde ayer estamos poniendo en Twitter algunas de las preguntas, por ejemplo, ¿cuál de las ausencias por muerte puede afectar más a los hijos e hijas? ¿La de la mamá, la del papá o la de ambos? ¿Consideras prudente que los padres o madres busquen una figura sustituta del padre o madre fallecidos? Y fíjense, ahí tenemos los porcentajes. La gente ha dicho que, bueno, pues el 60% la madre, ¿no? 37% ambos, 3% el padre, son algunas de las que hemos estado respondiendo, a las que han estado respondiendo y las que hemos estado nosotros revisando. Vamos a platicar de eso un poquito más adelante, qué es lo que opinan ustedes y por supuesto qué es lo que nos dicen los especialistas con respecto a esto, porque también hay creencias, ¿no?, con respecto a esta situación de las pérdidas. Y bueno, le doy los buenos días a Sandy. ¿Cómo estás, Sandy? Hola, qué gusto Cris, saludarte. Muy bien, muy buenos días a todos. Gracias por su participación en esta pregunta y en todo lo que nos comparten a través de las redes sociales. Gracias por su confianza. Cuando nos dan algún testimonio, nosotros lo recibimos, de verdad lo agradecemos muchísimo porque enriquece mucho el contenido del programa y finalmente gracias a esto es lo que es Diálogos en Confianza. Así que seguimos leyéndolos. Gracias por todo lo que nos hacen saber. Aprovechen la presencia de nuestros invitados especialistas para consultarles o preguntarles algo. Y exacto como decías, Cris, pues vamos hoy a investigar qué es lo más adecuado de decirle y también a los niños, pero también distinguir que no es lo mismo perder a mamá o a papá, siempre va a ser doloroso, pero cuando estás más pequeñito, cuando estás en la adolescencia, tal vez en una edad adulta, de esto también queremos hablar y queremos conocer sus historias, cómo lo vivieron, si es que ya les sucedió y también la importancia de hablar con los niños de la muerte. Así que vamos a leer todas sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook Live, deje debajo de la transmisión sus comentarios, nos pueden mandar un tweet, nos pueden mandar algún mensaje por inbox a través de también Instagram y recuerde que tenemos la línea de contacto con la audiencia que es vía telefónica a su disposición. Por supuesto que sí. Bueno, le doy los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicanas, Lía Vadillo y Istiel Caneda. Chicas, qué gusto tenerlas aquí como siempre todos los martes. Y por supuesto al público que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por tomarse la mañana y venir con nosotros. Un poquito más adelante estaremos escuchando algunas de sus historias. Bienvenidos. Y bueno, el día de hoy tenemos con nosotros como invitados, está Rosa Bayona, ella es tanatóloga y psicoterapeuta ericksoniana. Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. Gracias por invitarme. ¿Qué opinas de la encuesta que dice que la mayoría, lo de la mamá, la muerte de la mamá es la que más afecta? Es muy interesante esto que se dice por el concepto que en México tenemos de la mamá y lo podemos constatar el 10 de mayo, ese día se paraliza la ciudad. Pero a nivel emocional, ahí sí cada individuo puede referir desde la clínica que duele igual, padre o madre, o duele más uno que otro.
pero en términos generales por nuestra cultura sí comprendo que hayan votado por la ausencia de mamá. Sí, sí, es cierto. Blanca Almeida también está con nosotros. Ella es psicoterapeuta individual, familiar y de pareja. Blanca, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Tú qué opinas de la encuesta? Yo opino que habría que ver desde dónde votamos, porque puede ser que ya como adulto tú perdiste a tu mamá o a tu papá y cómo te afectó y desde ahí lo estás viendo. Ciertamente la mamá juega un papel muy importante, pero eso no quiere decir que no haya papás que estén muy unidos. Entonces dependerá de la relación que tuvo ese niño con la mamá o con el papá para poder decidir quién era el más importante o quién afectaría más, dependiendo de la relación. Yo también creo, Sí. estoy de acuerdo. Yo me quedé pensando que también somos un país en donde hay muchísimas madres solteras. Entonces, tal vez también desde ahí son estas respuestas. Sin embargo, la ausencia de un papá, no solo por muerte, también porque no estuvo presente, lo hemos visto cuántas veces aquí en los programas, afecta, por supuesto, afecta muchísimo. Claro, por supuesto que sí. Sí, yo ahora sí que lo pensamos a nivel individual, yo también no sabría, no podría elegir. Pero bueno, Luis Carlos Maldonado Díaz, él es psicólogo, psicoterapeuta y tanatólogo. Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gustazo estar aquí compartiendo. Qué gusto tenerte aquí. ¿Tú qué opinas de la encuesta siendo el único varón del panel? Vaya, me toca hablar por los varones. Cada figura parental nos aporta cosas distintas. Cierto. Así es que desde ahí, desde un ámbito psicológico, habremos de ver que cada cosa es una pérdida. Cada cosa que nos aportan nuestros padres es una pérdida. Entonces, en función a ello, perdemos cosas distintas o dejamos de obtener cosas distintas. Claro, cierto. Cada de ellos es un mundo, ¿no? Así es. Sí. Bienvenido. Qué gusto tenerte aquí, Luis Carlos. Miriam Israel también está con nosotros. Ella es tanatóloga y consejera familiar. Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy contenta de poder compartir la experiencia, ¿no? ¿Y tú qué opinas de la encuesta? No estoy muy de acuerdo y te voy a explicar el por qué. Dinos. Mucho depende de cómo se haga la encuesta, pero también qué tan lejos es la muerte de mamá, ¿sí? O de papá, qué tanto se ha trabajado, qué tanto se trabaja antes del fallecimiento, ¿no? Hay muchos factores ahí importantes. La dependencia de mamá es importantísima. Bien decía Sandy, somos un país en donde hay mucha madre soltera y las familias dependen de la madre. Sí, entonces, es cierto. Somos un país donde bueno, el papel de la mamá es preponderante. De hecho, es algo de lo que hemos estado tratando mucho en estos programas y un poco a veces hasta nos reímos nosotros cuando estamos preparando los programas porque decimos, ¿otra vez la mamá? Sí. Otra vez es culpa nuestra, ¿no? Sí, Otra vez somos responsables nosotras. Sí, es una carga fuerte, es cierto. Pero bueno, los niños y las niñas entienden la muerte de diferente manera que los adultos. ¿Nos podrían explicar por qué y de qué manera la entienden diferente? ¿Quién de ustedes quiere empezar? Adelante, por Los favor. niños, depende de cómo se lo pongas, depende de cómo van a reaccionar. Si tú les hablas de la muerte, se va a morir mi mamá, por supuesto que es una tragedia. Pero si tú hablas con ellos con la naturalidad de decir, el cuerpo ya no funciona, el cuerpo está saliendo, el alma está saliendo del cuerpo y el cuerpo es lo que vamos a enterrar. No vamos a enterrar a tu mamá, no vamos a enterrar a tu papá, ¿sí? Porque eso es lo que más nos duele, ¿qué va a pasar ahí? ¿Sí? Esta parte de la ausencia. Y hay muchas culpas, hay muchísimos miedos. ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a atender? Etcétera. Que tienen mucho que ver con cómo se maneja el asunto. Claro, pero bueno, sí lo entienden de manera diferente que los Lo adultos. entienden de manera diferente en el sentido de que igual y en el momento no van a ver la repercusión que tiene. Es en el tiempo, cuando ven que ya la mamá no está, no los acompaña, quién los lleva a la escuela, quién los viste, quién les da de comer, que ellos empiezan a entender lo que es la muerte. Y nosotros como adultos ya sabemos que cuando esa persona no está, ya nos hicimos todo este cuento de todo lo que sabemos que se va a perder en ese momento porque ya lo vivimos. Claro. Y los pequeñitos lo van a ir constatando conforme pase el tiempo. Entonces el acompañamiento que se le da es sí al principio, pero durante esta ausencia, cómo vamos a ir supliendo o que ellos vayan entendiendo desde, como mencionaba Miriam, ¿no? Las culpas, cómo no se van a sentir abandonados,
qué explicación van a dar a esa muerte que sucedió, aunque nosotros se lo expliquemos. Claro, hay cosas, por ejemplo, que nosotros vimos en la investigación que hicimos que son como difíciles para ellos de entender, como por ejemplo que la muerte es universal, que es irreversible, ¿no? Porque pues sí, realmente cómo les explicas que es irreversible, Yo creo porque que algo dejó de funcionar. La Yo creo que ahí fantasía, ¿no? Que involucra a los niños muy pequeñitos. Yo me recuerdo cuando murió mi abuelito que todos los días que yo iba de regreso a su casa, tenía 9 años, que ya estaba un poquito entendiendo lo que es real y lo que es la fantasía y la ilusión, pero yo me acuerdo que llegaba y lo buscaba y abría puertas de los closets, entraba al baño porque yo pensaba que él iba a regresar. No me quedaba muy claro que era así tan tajante, ¿no? Sí, yo creo que independientemente de la creencia de cada familia, si desde pequeños los ponemos en contacto en el cuidado de una planta o de un animalito, van a ir comprendiendo este proceso universal de vida y muerte. Y como decías, si les planteamos que es algo natural, pues ellos irán manejándolo y trabajándolo mejor que si lo planteamos como una tragedia. Pero creo que en cada contexto familiar la muerte se ve de diferente forma. Y si a mí me da miedo, ¿cómo le voy a hablar a mis hijos de eso? Claro. Fíjate que me llama mucho la atención esto que dices, porque si bien parece que en el discurso ustedes han comentado, Blanca y tú comentaron ahorita, por ejemplo, que los adultos parece que ya lo entendemos, parece que ya sabemos qué va a pasar. De repente, la verdad es que no es real, ¿no? No. O sea, no es real. O sea, sí, esto que acabas de comentar, de repente también de adultos podemos, ponernos muy mal. Fíjense que quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio. Es una mujer, ya es una mujer adulta, pero nos va a platicar cómo vivió ella la muerte de su papá. Acompáñame a verlo. Mi nombre es Bárbara y tengo 31 años. Cuando tenía 9, mi papá falleció. Un día solamente se despidió de nosotros y no nos contaron que él se iba a internar en el hospital. Solo dijo que nos amaba mucho y que nos abrazó muy fuerte y se fue. Posteriormente pasó alrededor de una semana. Yo recuerdo que mi mamá nos llevó a despedirnos de él desde el estacionamiento, mirándolo en una ventana muy alta del seguro. Y desde ahí no volví a saber más de él, ni lo volví a sentir, ni lo volví a ver nunca más. Hasta que un día, pues mi mamá llegó muy triste a la casa y le pidió que a unos amigos que tenían en común mi papá y ella nos dieran la noticia que pues ya había fallecido. Ellos no sabían cómo hacerlo, sin embargo, utilizaron pues de las habilidades de la naturaleza para explicarnos a mi hermana de 10 y yo de 9 por qué una persona moría, y lo utilizaron a través de una planta, haciendo referencia a una planta. Y posteriormente pues tratamos de entender cómo era la muerte a nuestra corta edad. Para mí fue complicado entenderlo y sobre todo darme cuenta que pues ya no estaría más con nosotros. Aún pensaba que podía respirar estando dentro de la caja y durante la noche fue bastante complicado que nosotros pudiéramos asimilar la noticia hasta que pues tuvieron que enterrarlo, y ahí pues fue una desesperación muy grande para mí ver que le aventaban tierra, ¿no? Y bueno, pues ahí me di cuenta que él ya no iba a volver nunca más y que me iba a hacer falta mucho y que lo iba a extrañar todos los días. Cada día que me despierto me hacen falta su cariño, sus brazos, me hacen falta sus consejos. Como mujer me gustaría tener su imagen de un papá cariñoso, un papá protector, porque él fue siempre así cuando éramos pequeñas. Recuerdo que lo esperábamos todas las noches para llevarle un vaso de agua y sus sandalias para que él descansara después de trabajar. Lo abrazábamos todas las noches, nos despertaba en las mañanas para llevarnos a la escuela, y pues hoy en día me hace falta quien a veces abra la puerta del zaguán para recibirme en las noches.
Muchísimas gracias por este testimonio y creo que nos da pie a muchas cosas que tenemos como dudas. Para Claro. adelante, Miriam, por favor. Cristina, y aquí fíjate, esta chica seguramente cada vez que va al hospital, inmediatamente entra la angustia. ¿Por qué? Porque el hospital se tragó a su papá, porque el hospital se lo comió. Y entonces, si tiene su mamá que ir por una cuestión de muelas o el apéndice, se la va a tragar. Es importantísimo el que se dialogue, el que se hable con toda la verdad posible. Bien decía, el ejemplo, por ejemplo, que me gusta mucho utilizar es el del capullo. Cómo de capullo se convierte en crisálida y luego en mariposa. No hay muerte, nada más hay transformación. ¿Qué es esto? No Claro. hay un feto muere para que nazca un bebé, el Oye, bebé muere para claro. que nazca un niño. Fíjate que, por ejemplo, a mí me gustaría hacer una pausa en esto que dices del hospital y algunas de las cosas que ella nos está poniendo sobre la mesa para comentarlas. Por ejemplo, nosotros tenemos la duda hoy como programa, ¿no? Porque decimos, bueno, no decirles mentiras. Entonces, sí decirles o no decirles que está en el hospital. Sí llevarlos o no llevarlos al hospital, ¿no? O a qué edad sí, a qué edad no. Y lo mismo yo diría con el funeral, que es un poco lo que ella nos está diciendo. O sea, esta escena en la que ella ve que a su papá le echan tierra encima y que ella cree que dentro de la caja todavía está respirando. O sea, ¿tenemos o no tenemos que acercar a nuestros niños a eso o de qué manera? Adelante, sí, Cristi, Miriam, por favor. todo depende de cómo lo prepares. Desde el momento en que va a salir papá al hospital, es importante el decirle, papá se va a operar y va a pasar por una operación que no sabemos cómo va a salir. E irle avisando lo que está pasando. El niño tiene todo el derecho del mundo de saber lo que está sucediendo y tiene derecho de decir, no quiero ir a verlo. Pero si va a ir a verlo, necesitamos tomarlo de la mano y decirle, papá está con tubo, está muy delgado, lo vas a ver sucio, lo vas a ver de esta forma, igual en un velorio. ¿Sí? O sea, agarrar a un niño y decirle, ahorita vamos a llegar a un lugar en donde vas a ver que está la caja y toda la familia está presente y todo el mundo te va a querer besar, ¿sí? Yo voy a estar junto a ti, no me muevo de ti, ¿sí? Yo te voy a acompañar y voy a evitar en lo posible, ¿sí? Como una protección para que no llegue todo el mundo y se le encime al niño. ¿Quieres decir algo? Sí. Sí, estoy de acuerdo con ella. O sea, hay que decirle, si tú vas a ir al hospital, ¿a qué vas al hospital? Ajá, ¿cuál es el objetivo de que el niño vaya al hospital? Como dice ella, ¿qué voy a ver? Ajá. ¿Y qué le puedes decir a tu papá? ¿Qué necesita tu papá? Podemos hacer un dibujo para llevarle, para que se sienta mejor. Pero si nosotros le explicamos a qué vamos, qué es lo que vamos a ver, eso le va a ayudar al niño a saber qué esperar. Claro. Porque puedo imaginar a la señora, ¿no? Bueno, a la niña viendo desde ahí y despídete de tu papá, pero no sabe ni de qué se está despidiendo. Claro, o sea, falta la información de, ¿por qué no puedo entrar al hospital? Oye, a los niños no los dejan entrar, pero mira, se va a asomar y tú le mandas un beso. O sea, sí falta como no dar por entendido que lo que la mamá está esperando que te despidas, el niño entienda que es un despedirse para siempre. Ahora, del velorio habría que ver, porque por mucho que yo le diga, igual al niño, que en ese cuerpo ya no está el papá, puede que no lo entienda así. Entonces, como el otro que le echaron ahí, pues sí, igual le dijeron ya se murió. Yo no usaría tanto el proceso de transformación, porque la transformación daría pie a que pues al rato se me aparece de otra forma. Entonces no doy el término de que ya no va a aparecer de ninguna manera tu papá aquí en esta tierra o tu mamá. Porque si yo digo se transforma y se va al cielo, pues qué tal si el niño está pensando que así como se fue al cielo, pues al rato regresa. Y entonces no damos... Como que se cambió... O te da miedo, ¿sabes Exacto. que puede dar miedo que se te aparezca de alguna forma? Sí. No sé, no quiero decir algo incorrecto, inadecuado, pero sí como fantasma. Como fantasma, o como dices tú, un se convirtió ángel. como el que se convierte en mariposa y el rato es la mariposa. O sea, no, yo no recomendaría ¿Tú hablar qué de esa recomendarías? transformación. Yo recomendaría se fue, ya no va a aparecer de ninguna manera, lo vas a poder ver en una fotografía, por ejemplo, y hablar de todas las cosas o las funciones que tenía la mamá o el papá dentro de mi vida y que esos ya no van a estar. Y entonces
¿Quién me va a llevar a la escuela? Pues mira, te llevaba a tu mamá, pero ahora te va a llevar a tu tía, ¿no? ¿Quién me va a cuidar cuando estoy enfermo? Y ir respondiendo esas preguntas. A todas las cosas cotidianas. A todas las cosas cotidianas que el niño puede, que la mamá estaba ahí. Ok, Luis Carlos, ¿tú qué opinas? Sí, yo opino lo mismo en términos de la naturalidad con la que debemos hablar. O sea, todos hemos dicho que algo fundamental e importante que hace la diferencia en un proceso de elaboración de duelo es hablar con naturalidad. Aquí la dificultad que yo diría tenemos o para los niños hay es que quienes les tienen que dar esa explicación son los adultos que muchas veces no ven con naturalidad o no vemos con naturalidad la muerte. O que están en medio de un gran dolor también, exactamente. Carlos, ¿no? Un propio duelo, claro. De gran tensión y dolor y a veces no pueden estar tan bien como quisiéramos Por que estuvieran. supuesto, es entendible y por eso lo digo, porque el adulto ya significa la muerte de manera distinta. Es curioso que en México celebramos esta festividad de la muerte y hablamos de que nos reímos y de que la celebramos y de que... Pero si te vas a conciencia a preguntarle a la gente, de manera generalizada, a la gente le da miedo y teme hablar de la muerte. Es un tema que evade por todos los medios porque no sabe cómo tomarlo en las manos. Es que no sabemos qué pasa después. ¿No? O sea, lo desconocido es lo que nos da miedo, realmente. Claro. Yo no sé si nos da miedo, digo, es una pregunta, se las pongo aquí, si nos da miedo el hecho de morir o el hecho de no saber qué pasa después, o sea, lo desconocido. La verdad es que la mayoría te va a decir, ay, morirme no me importa, pero quién sabe qué va a pasar. Y depende cómo también, porque si mueres con dolor también no nos gusta. Entonces decía yo que la dificultad para los niños es que los adultos es quienes se tienen que hacer cargo de esa explicación. Y para los adultos generalmente es un tabú la muerte porque les cuesta tomarlo en las manos. A pocas personas en realidad los vas a ver. No es casual que en una reunión alguien mencione la muerte, por ejemplo, ¿no? Y menos ahorita. Exactamente. En esta época. Exactamente. Y entonces desde ahí parto para decir que tenemos que ir entendiendo la muerte como un proceso natural, justamente como lo estamos planteando y lo han planteado aquí, para poder después explicarle a un niño que es natural. Yo tengo 2 acompañamientos con diferentes, por ejemplo, un niño de 9 años que tiene su padre cáncer terminal y es diferente el proceso porque va entendiendo la naturalidad con la que acompaña su proceso de enfermedad del padre, y un niña de 3 años y niño de 6 meses que se quedan sin su papá por un paro cardíaco fulminante, ¿no? Entonces, son diferentes los procesos. Claro. Ahora tú decías, los papás no están a veces en las condiciones para explicarles. Ciertamente, en un proceso, la mamá va habilitando al niño con la naturalidad de explicarle el proceso de la enfermedad y de qué se espera o en qué fase va la enfermedad. Claro. Pero cuando un niño pierde a un papá así de pronto, claro, de entrada la madre está perdiendo al esposo. Claro. Entonces también está en shock. Sí, claro, el papá o la mamá están perdiendo. Pero, a ver, a mí sí me gustaría retomar un poquito esta idea que estuvimos discutiendo, que, bueno, están pensando diferente ustedes 3, pues. A ver, Rosa, ¿tú qué opinas? Porque de repente sí estamos viendo mucho en la televisión, estamos viendo los programas en las series, etcétera, esta facilidad de que los personajes revivan, ¿no? Claro. O sea, es como continuo, todo el tiempo lo están viendo los niños. Y bueno, de hecho, hasta hemos estado hablando de este problema con los adolescentes también, ¿no? Porque de repente, pues es muy fácil agarrar en un videojuego un arma, matar a todo el mundo y en la siguiente vez que lo prendes ya están todos ahí de regreso. Entonces, ¿cómo hacerle? ¿Cómo enfrentar esto? Mira, yo creo que, sumado a lo que ya han dicho, lo básico es tomar en cuenta que los niños poseen inteligencia, porque a veces se tiende a, no se da cuenta, está chiquito, y sí se da cuenta, sí sienten. Entonces se llenan de angustia cuando los adultos no expresan nada. Ha pasado de, ¿lloraste, mamá? No, tengo alergia. Pues el niño sabe que le estás mintiendo, o al papá. Claro, entonces, sí estoy de acuerdo que a cada edad es diferente lo que vas a decir, pero si va a ir al hospital, a menos que fuera ahorita una emergencia, intentar explicarle, va al hospital, va acá, y que la muerte es que ya no lo volverás a ver físicamente, exacto, no lo vas a volver a tocar, pero tú puedes ir haciendo un diario de tu relación con esa persona, sea tu padre o tu madre.
en la metáfora de llegar a ser mariposa, de Miriam, es el espíritu, si es que crees en eso, porque también habrá que ver qué religión tiene cada quien. Familia, ¿Qué claro. pasa en tu religión, en teoría, cuando te mueres, ¿no? Entonces, ese espíritu se fue al cielo o al nirvana o a esperar a lo que sea. Respetando esas creencias es que creo que el niño va a poder entender. Cuando le dicen, ya se fue, pues te vas de viaje, entonces vas a volver. Claro. Entonces es muy importante qué palabras usamos, es ya murió. Si tuvimos la oportunidad de explicárselo con un cachorrito, con una planta, pues ya ganamos, pero si no, habrá que decirle físicamente no lo vamos a volver a ver. Y permitirle que pregunte todo lo que quiera y explicarle que esto que vemos en los programas de que si reviven, no reviven, el espíritu vuelve, porque hay uno que los espíritus vienen, un programa muy visto, es simplemente fantasía o deseos de la gente. Oye, tenemos la película que creo que sí la podemos platicar, Coco, ¿no? Exacto. O sea, es que eso es parte de nuestra propia idiosincrasia. O sea, nosotros en estas semanas estamos esperando que regresen. O sea, ayer una de mis hijas estaba poniéndole la bebida favorita a mi abuela. Pero a ¿no? mí me porque encanta. es la que le gusta y sí se la va a beber, mamá va a venir. Y me lo estaba diciendo, y mi hija tiene 20 años, ¿no? Entonces, o sea, nosotros estamos viviendo con eso todo el tiempo. Yo la verdad es que la metáfora de la mariposa para mí es validísima. A mí, en lo personal, digo, ya cada quien dijo su punto de vista, un poco entendiendo esto del espíritu, ¿no? O sea, de que nos transformamos Sí, la en otra cosa. transformación. No necesariamente vas a regresar, pero sí te transformas en algo más. Pero bueno, a mí me tranquiliza, que eso es bien importante saberlo. A cada quien le tranquiliza de manera diferente cosas diferentes, ¿no? Entonces eso también hay que ponerlo. Pero bueno, vamos a ir a un corte. ¿Quieres decir algo, Sandy? antes No, de quería salir? leer algunos comentarios, pero ya no nos va a dar tiempo Sí, de muchos. 20. Nada más te leo uno que nos comparte Diana en Facebook Live. Después de 2 años en mi familia no nos recuperamos de la muerte de mi mamá. Ahora me preocupa más preparar a mis hijos, enseñarles a ser independientes, a que aprendan que sus padres no somos eternos. Pues de eso se trata, de enseñarles. Quédate con nosotros. Continuamos, estamos en vivo en Diálogos en Confianza. Muchas gracias por todos sus comentarios y llamadas en el tema del día de hoy. Y mañana de alguna manera es una continuación de lo que estamos hablando hoy, porque se va a hablar de aceptar las pérdidas en mi vida. Las pérdidas pueden ser muchas. Claro que hoy estamos hablando de la más radical, que es la muerte, pero también hay que ir procesando diferentes duelos a lo largo de nuestra vida, como puede ser la separación de una ciudad, de un amigo, la pérdida de un trabajo, un divorcio. Todas estas son pérdidas que se van acumulando y de las cuales vamos aprendiendo a lo largo de la vida, y es importante que también los niños conecten con el duelo desde pequeñitos. Así que de esto vamos a hablar el día de mañana, no se lo pierda y participe con nosotros. Y para continuar con el tema del día de hoy sobre la muerte del padre o la madre, tenemos un sondeo que antes de presentárselos quiero leerles 2 comentarios porque justamente nos dan pie a ello. 2 llamadas, dice una: tengo una hija con discapacidad múltiple y quisiera que me dijeran cómo manejar este tema con mi hija que ha perdido a sus abuelos y a un tío. Yo trato de explicarle, pero no entiende las cuestiones subjetivas y no alcanzo a explicarle bien. Quiero que entienda porque en algún momento de la vida va a perder a alguien más importante y no sé cómo lo pueda tomar. Ojalá nos digas qué edad tiene tu hija. También Maggie dice: mi abuela me crió hasta los 7 años ya que mi mamá tuvo que trabajar, y recuerdo que a los 8 mi madre llegó vestida de negro al internado donde estaba estudiando y me sacó para darme sin ninguna explicación la noticia de que mi abuela estaba en el cielo. Entonces ahí también es cómo le vamos diciendo, pero la que les quería leer, que da pie al sondeo, dice: ¿cómo explicarle a los niños sobre las pérdidas? En mi caso, ¿cómo le explicas a un niño de 5 años sobre la muerte, pero de su hermano de tan solo 3? Ella siendo su compañera de juego, pero después pasó a estar convaleciente su hermanito. ¿Y cómo se lo explico? Gracias por estos temas. Y justamente esto es lo que le preguntamos a las personas en este sondeo: ¿cómo preparar a los hijos para la muerte de alguno de sus padres? Vamos a ver qué nos respondieron. Yo creo que siempre se le debe explicar como que al menor qué es la muerte, ¿no? Y decir que es simplemente un hecho natural, como que no es nada malo, pero que tampoco se debe de ocultar. No hay preparación, no se prepara. Creo que no hay manera de preparar. Ya cuando están en la adolescencia, como que ya es más fácil que ellos lo asimilen, ¿no? Pues yo pienso que hablarles más que nada del alma y del cuerpo, que hay una separación
que una parte de ti es el alma y el alma nunca muere, el alma siempre trasciende. Yo creo que es buena opción y tomar cursos de tanatología. Desde pequeñitos, hablarles. Pues de un inicio hablarles de que nacimos, nos reproducimos y que nos vamos a ir y estarlos preparando constantemente sobre eso. Dándoles buenos consejos cuando ya no estemos los padres. Muchísimas gracias por sus respuestas y bueno, nos abren todo un espectro enorme, ¿no? Porque, por ejemplo, esta niña que dice, bueno, yo creo que hay que explicarles que hay un alma y es justamente lo que tú decías, bueno, dependiendo también la religión, la creencia que cada quien maneje y lo que a cada quien le puede tranquilizar, ¿no? A lo que cada uno puede sentir que está más tranquilo. Hay otra, por ejemplo, que dice, no hay manera de prepararse, ¿no? Entonces, bueno, ¿ustedes qué opinan del sondeo? ¿Qué opinas del sondeo? Y ahorita respondemos las llamadas que Sandy nos leyó. Sí, 2 puntos que expresaste y decías en el intermedio. Habrá que considerar que cada cultura y cada región en la que vivimos es diferente. Y en ese sentido, cada uno vamos a asimilar de manera distinta la muerte. En tanatología estudiamos mucho, por ejemplo, las religiones, porque cada religión hace su rito sobre la muerte. Y entonces, en el acompañamiento y la elaboración del duelo, tenemos que estar como muy acompañando a la persona dependiendo de sus creencias y de cuál es el rito que para ella tiene significado dentro de la muerte. Un poco, nada más quiero decir lo que estábamos diciendo porque estás nombrando lo que dije en el corte y bueno, lo que estaba yo comentando es que nosotros sabemos que nos están viendo en el interior de la República, en toda la República Mexicana, nos ven en diálogos, inclusive también en otros países y sabemos que cada cultura, cada región maneja y se enfrenta a la muerte de manera diferente y queremos respetar todas las formas en las que cada quien se enfrenta, no todos son los ejemplos que estamos poniendo, por supuesto. Yo estaba comentando que en Tepoztlán, por ejemplo, que es un lugar al que amo y adoro, es mi happy place, la gente, bueno, pues está corriendo los niños alrededor del féretro, la muerte es de otra manera, se ve desde otra perspectiva, se baila, se bebe, se canta, son 3 días, ¿no? de un ritual. Ahora, ¿cuál es la importancia de los rituales? Ahorita que estás hablando de eso. La importancia de los rituales es fundamental, sobre todo para el hecho de la muerte, porque los rituales son para quienes nos quedamos. Escuchas de pronto por ahí decir a las personas adultas que dicen, no, yo cuando me muera, a mí nada más entiérrame, no hagas nada, no hagas rosarios, no hagas funeral, no hagas misas, no hagas nada. Es como una idea. Sin embargo, yo les digo, sí, claro, para ti eso está bien, pero para quienes se quedan, claro, necesitan todos esos elementos muchas veces porque esos elementos forman un ritual en donde van procesando tu partida. Y entonces justo eso, los rituales tienen que ver con esta elaboración en donde nosotros vamos asimilando el hecho de la muerte. Por eso son fundamentales. Claro, son importantísimos. ¿Quieres comentar algo? Sí, y justamente respetando cada religión o cada creencia, pero todas tienen un ritual para la muerte. Y entonces ese ritual, como dices, es para los que están con el dolor de que murió ese ser amado y dependiendo las variantes, porque si tuviste tiempo de acompañarlo en la enfermedad en casa es una cosa, si se fue directo al hospital es otra, si de súbito, como decías tú, un infarto masivo es otra. Claro. Pero es justo el ver que ahí adentro está el cuerpo y explicarle, no respira. Dependiendo ya cada creencia es si lo muestras o no y la edad de los niños, porque a veces la realidad puede ser brutal. Claro. Entonces sí hay que tener cuidado con lo que se hace, pero que estén los niños, desde mi punto de vista y de la clínica, dentro de los rituales es lo más saludable. Claro. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando un niño te dice quiero estar ahí y tú consideras que no tiene edad? Porque ahorita dijiste, bueno, hay diferentes edades. ¿Qué pasa si de repente tienes 9 años, 8 años, 7 años, como estuvimos viendo, y me dice yo sí quiero, es más, quiero ver el cuerpo? ¿Qué hacemos? Por supuesto, el niño es el que tiene derecho de hacer lo que quiere hacer. No podemos forzarlo ni no a ir, ni sí a ir. Exacto. Tenemos que preguntarle, ¿tú quieres ir? Va a pasar esto, esto y esto. ¿Estás de acuerdo? Sí, está bien. Claro. ¿Qué hacemos con la pregunta que nos dice Sandy, por ejemplo, de cómo explicarle a un niño que tiene problemas de aprendizaje o capacidades diferentes? ¿Cómo podemos acercarnos a ese caso en particular? Habría que ver cuál es, por qué vía es la que mejor entiende, ¿no? Hay niños que son
muy visuales, entonces podría ser por medio de dibujos o por medio de un ritual. Hay niños que son más auditivos, entonces puede ser por medio de una canción. O sea, tendríamos que ver cuál es el canal por el cual este pequeño o pequeña entiende mejor, porque está diciendo es que si yo se lo digo con palabras, las palabras no están teniendo el efecto que esta persona requiere. Entonces tendría que ver qué es lo que le gusta a este niño o a esta niña para poder entrar por ese canal, para que dentro de su entendimiento con esta discapacidad pueda lograr conceptualizar la muerte. Importantísimo. Sí, mira, Pregunta, pero qué, o sea, si tiene una discapacidad en donde no puede comprender lo que está sucediendo, ¿cuál es mi necesidad de hacérselo ver? Lo que puedo entender desde mi propia experiencia con un niño con discapacidad es que el niño o la niña va a empezar a manifestar que extraña a este ser querido, y tal vez en alguna actitud, comportamiento, incluso mi hijo cuando yo salgo de viaje se enferma porque no me ve y llega a manifestar alguno o a somatizar algunas cosas. Entonces tal vez no es por la parte verbal donde mejor le puedes comunicar la ausencia de alguien, pero le puedes sustituir con algunas actividades distintas o con el apapacho o la presencia o el abrazo. Pero Sandy, no habría, ahora sí que tú como experta en este tema, ¿no habría que también como papá y mamá entender que hay cosas que tal vez sí no llegue a entender nunca? Exactamente, sí. O sea, a lo mejor si yo muero o mi esposo muere, como tal no se lo vamos a explicar porque no habría la necesidad, pero él va a empezar a notar esta ausencia, la ausencia de esta persona que para él es un referente importantísimo. Entonces ahí habría que explicar en el lenguaje que hayan construido mamá e hija, cómo va a ser la rutina, o sea, empezar a cambiar la rutina porque ya no va a estar esa persona, pero no le tienes que explicar como tal la muerte. Claro. Es sustituir la rutina, tal vez. Entiendo un poquito. También depende el nivel de discapacidad. Exactamente, de comprensión. Porque también podemos estar hablando o sea, de repente los papás nos llaman simplemente porque tal vez tiene problemas de aprendizaje o trastorno por déficit de atención, en fin. Ahí lo pueden comprender otros, perfecto. Sí, ¿no? Claro. Y de repente tienen miedo de decir cosas porque creen que se van a alterar, pero realmente tienen toda la capacidad de entender. Pero el miedo es en los padres, no es en el hijo. Claro. Sí, entiendo la pregunta como más concreta con respecto a cuando dice a esto, vinculándola con la duda, porque la pregunta de ella es, ¿se fueron el tío y los abuelos? Y no, o sea, sigue preguntando por ellos. La entiendo un poco así, o sea, que para el niño o la niña sigue extrañando esa presencia porque no entiende que se murió, ¿no? O que murió. Entonces, la duda es cómo puedes hacer llevadero para el niño que lo esté extrañando todos los días y te pregunte todos los días por él. Es como más operativo el asunto, digamos. ¿Y qué dirías en ese sentido? No, yo en ese sentido lo que haría es justo lo que está refiriendo, o sea, hacer un ejercicio de poder ir modificando en el hábito, ¿no? Esto es como más conductual, pero para ellos es más práctico así, que la rutina se vaya modificando para que ellos vayan ya no notando la ausencia en todos los días. Porque entiendo que la pregunta tiene que ver con que, ¿qué hago si todos los días me pregunta por ellos? Y te lo preguntan no verbalmente, te lo preguntan con algún impulso, con alguna conducta. Pero ahorita no las puede volver a leer, Sandy, pero yo lo que entiendo es que ella lo que le angustia es pensar qué va a pasar cuando yo falte. Exacto. O sea, ¿quién le va a explicar? O si yo no le puedo explicar y no puedo entender la ausencia de alguien que no es tan primordial, ¿cómo le van a explicar mi ausencia o la de su papá o la de sus hermanos? Creo que esa es la pregunta real de ella. Y te voy a decir algo. Una de las cuestiones por las que no puede morir una mamá es cuando hay un hijo con discapacidad y no hay quien se haga cargo. Ese es un punto bien importante. Y entonces, mismo para el niño con discapacidad, como la persona que se vaya a hacer cargo de esta criatura, es importante hablarlo y dialogarlo y decirle, te vas a ir a casa de fulanito. Fulanito se va a hacer cargo de ti, ¿sí? Papá ahora no puede atenderte porque tiene que viajar, ¿sí? Mamá falleció y ahora la tía es la que nos va a apoyar con esto. Pero decirlo con todas las palabras, porque nos las tragamos. Tenemos miedo de que qué va a pensar, qué va a decir. O un niño que no entiende, entre comillas,
El que le digas, voy a salir de viaje, no voy a regresar, el no lo entiende el cerebro. Voy a estar ausente voy a estar ausente durante 3, 4 días, ¿sí? Yo voy a regresar, aquí voy a estar. Y entonces le estás, con tu permiso, quizá no le hables a su cuerpo, quizá le hablas a su alma. Sí. Y entonces, es que se construye un lenguaje que va más allá de las palabras. Sí, es que aparte hay muchas cosas que no podemos expresar con palabras. Y nos comunicamos desde el inconsciente muchas veces. No, y todo está, el tiempo y está estamos, comprobadísimo. claro. Y yo creo que la intención también es importante, ¿no? La intención de cómo te acercas y lo que dices y la seguridad. Y pararte tú en una seguridad de que todo va a estar bien y que vas a estar bien cuidado a pesar de mi ausencia. Pero pues ese es un trabajo de mucho tiempo. De la y también quería comentar de la mamá que pregunta, ¿no? También tendría que ver, tal vez la pregunta es para ella, ¿qué voy a hacer yo cuando me muera? ¿Quién va a cuidar a mi hija? Entonces, tal vez yo lo que le recomendaría a esta señora es que ella vaya previendo para que ella esté tranquila de su muerte, que no tenga miedo a la muerte. ¿Quién va a cuidar de ese hijo o esa hija que tiene una discapacidad? Que vaya haciendo las redes de apoyo necesarias para lo que tú decías. Si desde antes de que se muera hay eso de que va con la tía, va con la abuela, ya sabe que otros lo aman y otros lo cuidan. Claro, es importante. Y tú como mamá o tú como papá también, porque ya aprendieron a cómo cuidarlo. Porque si de un día para otro te dan a un niño, no necesariamente porque lo ames, vas a saber qué hacer. Va a ser más difícil que aprendas, y ¿no? ese es en el caso de todos los niños. Oiga, acompáñenme a ver el siguiente testimonio y ahorita regresamos para seguir platicando del tema. Tengo 29 años, estudié una licenciatura en turismo. Desde pequeño me crié con mi papá porque mi mamá falleció cuando yo tenía 3 años. Esto siempre fue muy duro para mí. Yo solo recuerdo a mi mamá en fotos porque yo estaba muy chico y con el tiempo sus recuerdos fueron desapareciendo poco a poco. Yo realmente no recuerdo cómo era ella, pero siempre mi papá me menciona que fue una mujer buena y que estuvo siempre con nosotros. Yo nunca he juzgado a mi padre por querernos dar una figura materna. A la vez está bien, pero pues no sé, no es lo mismo tener una madrastra. Siempre hace falta un buen consejo, un buen abrazo, quien te lleve por el buen camino. Recuerdo que mucho tiempo comíamos en fondas o en la calle porque no había quien nos cocinara en casa. A mí en lo personal creo que me ha afectado demasiado porque no puedo acercarme a las mujeres ya que pues nunca he contado con una mujer en casa. Me considero una persona violenta y pues yo lo atribuyo a que somos puros hombres en la casa. No culpo de todo a mi madre, pero yo creo que si mi mamá estuviera sería otra persona y mi vida tal vez sería diferente. La esposa de mi papá siempre nos trató bien, pero pues claramente no es lo mismo que una madre y sí tengo un poco de resentimiento hacia mi padre por lo mismo. Cuando mi padre tiene un hijo con esta persona, para nosotros todo cambia y nos volvemos invisibles y ahí es cuando más resiento la ausencia de mi madre y creo que ahí es donde más hace falta alguien que te abrace, te quiera. Bueno, muchísimas gracias por este testimonio y como estamos viendo, bueno, la muerte de ya sea mamá o papá, no importa el género, es muy, muy fuerte y a cada quien le afecta de manera diferente. Tenemos un comentario de justo la encuesta que hicimos en Twitter desde el día de ayer y alguien del público no está de acuerdo. Mi Sandy, platícanos. Es que justo nos comenta Fernando Medina en Twitter, la pregunta debió haber sido ¿cómo afecta la muerte de uno de tus padres? Porque la hicieron como fomentando la división familiar. En realidad el programa en general estamos viendo cómo afecta a cualquiera de las dos pérdidas, pero ese era muy particular para ver algún tema más bien social, pero sí, no. Y un poquito lo que dijimos al principio del programa, sí me gustaría volvérselos a decir, que bueno, sí nos hemos dado cuenta en el transcurso de tantos años aquí al frente de Diálogos que de repente sí es un poco fuerte la imagen de la mamá, sobre todo en México. Bueno, allá hay otros países, ¿no? Hemos visto que en Italia también, en Hungría, en fin, hay otros, España, pero aquí en México suele ser muy, muy poderosa esta imagen por la cultura, por la idea de la Virgen María, por el Día de las Madres, etcétera. Y entonces por eso hicimos la pregunta, pero agradecemos muchísimo tu comentario y por supuesto que sí, creo que es importante ponerlo como menos divisorio y más general, claro, ¿no? tomar en cuenta ambos casos. Y justo es lo que quería, Cris, leerles algunas personas que nos han compartido cómo se han sentido tras la muerte de su padre, para ir también equilibrando. En el caso de un tuit, dice, sentirá más la ausencia de quien tuvo más contacto afectivo. Años después
entenderá la falta y comportamiento del otro, dependiendo la forma de recibir y percibir la información. Y Aurora nos dice, perdí a quien consideraba mi padre a los 4 años y a mi corta edad me dolió muchísimo su ausencia. Hace 8 años perdí a mi madre y esto sí me ha dolido más por el vínculo que tuvimos durante tantos años. Y acá en una llamada dice María Díaz, mi papá falleció por un problema del corazón cuando yo tenía 5 años. Ese día mi mamá decidió no llevarnos al funeral y a pesar de que nos dijo que había fallecido, nosotros soñábamos con que un día regresaría. Ese problema lo resolví hasta mi adolescencia y durante todos estos años siempre tuve una sensación muy fea en el estómago. Es muy importante que a los niños se les enseñe el factor de realidad y se les explique el porqué de las cosas. Claro. Fíjate qué importante. Sí, algo adelante, que Miguel. dijeron ahí me parece muy importante. Uno de los grandes miedos que se tiene es el olvidarlo. Y de repente llegas a la casa después del funeral y ya quitaron las fotografías y ya quitaron todo para que no se recuerde, para la vida continúa. Y entonces se está realmente cortando todo un pasado, toda una raíz, ¿no? Y creo que es muy importante el hacer ver, nunca los vamos a olvidar porque siempre van a estar dentro de nuestro corazón, siempre van a estar dentro de nuestro pensamiento e ir haciendo como una cajita de recuerdos. ¿Sí? Cuando estés triste, siéntate y escribe un recuerdo hermoso que tuvieron juntos y ponlo ahí en un Ahora, cajoncito. ustedes que se dedican justo a esto de la tanatología, esta frase que él dice es una frase que se escucha mucho, ¿no? Sobre todo cuando son muy chiquitos. Por ejemplo, cuando tienen 6, 5, 8 años, que pasan los años y dicen, ya no la recuerdo. Claro. O sea, recuerdo las fotos y la veo, pero ya no la recuerdo. Eso es parte, o sea, eso es esperable que suceda, ¿no? Claro. O sea, no tiene nadie por qué sentirse mal. Culpable. O sea, como que tienes un recuerdo que es más, como más holístico, como más profundo, como más de esencia, como más de energía, que el recuerdo ¿eso es real? 100%. Sí. Entonces eso es bien importante. 100%. Oigan, y otro punto que dijeron, sí, adelante. Quiero retomar un poco el testimonio. Sí, adelante. Porque quizás se asocia un poquito con la observación de quien habló para la pregunta. Y es que desafortunadamente en nuestro país o en nuestros entornos sí se carga más a la figura de papá o mamá ciertas cosas. Por ejemplo, el testimonio habla de que él considera que tiene dificultades para relacionarse con las mujeres y que se considera muchísimo más agresivo porque piensa y deposita en la pérdida de su mamá eso que perdió. Eso, ¿qué quiere decir eso? Estamos hablando que entonces en la figura de la madre depositamos solamente la parte del afecto y que de ahí lo podemos obtener. Y eso es un error. Es decir, es un error porque los papás también podemos ser muy afectivos y lo que se busca es justamente que también la parte paterna participe más en la parte del afecto para que justamente no sucedan cosas como esta, que pensamos que si mi mamá se va, entonces mi parte afectiva se queda nula. Y eso no necesariamente es así. Ha sido así por la historia de nuestro contexto, pero no tendría que ser así y la invitación es a ir propagando más esta parte de la participación afectiva con los hijos para que esté más mediado. Claro. Oigan, y justamente hablando también de este testimonio, una de las cosas que él plantea es esto de la madrastra, ¿no? Que también queríamos nosotros entrarle al tema un poquito más adelante, no, sino es que ya está la encuesta ya está en Twitter, la encuesta justamente de lo que habla, les acabamos de preguntar, ¿cuánto tiempo consideras prudente para que los padres y madres rehagan su vida sin afectar el duelo de los hijos? Sé que es una pregunta muy difícil de responder, pero bueno, fíjense lo que están diciendo, 6 meses, 0, nadie. 1 año, 2 años. Ahora, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo como terapeutas, saben que yo también soy terapeuta, la verdad es que sucede antes, en muchísimos de los casos. Es dificilísimo que algunos esperen 6 meses. Es más, a veces justo el pleito entre las familias o los que quedan vivos es, han pasado 3 meses, yo he oído a personas decir, pero si está fresquita en la tumba y tú ya estás, ¿no? Lo que pasa O sea, es que el hombre no sabe vivir solo. Le cuesta mucho trabajo, sobre todo al hombre, es vivir en ¿Sí soledad. crees que es una cosa de género? Yo creo que sí. Pero muchos de ellos se casan con mujeres también viudas. Claro. Sí, pero el hombre es el que luego sale a buscar esta compañía. La mujer no. La mujer al contrario dice, no, espérate, yo no quiero, o sea... Tendrá que ver un poco, sí, una cuestión de género, pero también un poco porque tiene que ver con los hijos.
Yo considero que sí, yo considero que sí, dependiendo, o sea, si la mamá o la esposa que murió es la que se hacía cargo y él era más bien proveedor, pues requiere o se va con la mamá, ¿no? Y lleva a los hijos con la mamá y entonces me voy a trabajar y la mamá se hace cargo. La abuela. Y la abuela, sí, O sea, la mamá de del él, o sea, la hombre. abuela, claro, o la hermana o alguien viene siendo otra mujer. O hasta la ama de llaves o como le quiere decir, alguien que estaba la nana. Pero vuelve a ser una trabajadora mujer, del hogar. exactamente, la que vuelve a retomarlo. Y si no, es como yo estoy de acuerdo con él, va y busca quien le cuide a esos hijos. Ahora, no quiere decir que no puedan salir, como dices tú, bueno, son 6 meses, 1 año, 2 años, la persona puede salir, pero estamos hablando de cuando introducen a una nueva mujer o a un nuevo hombre, ¿no? Lo podemos tener como separado, yo puedo salir, ¿no? Si yo quedé viuda, yo puedo salir y estar con otras personas, pero no necesariamente tengo que traerlo a casa para presentarlo a los hijos. ¿Tú cuánto considerarías? O sea, para ti sí habría como un término o un periodo de tiempo que sería más adecuado, hablando, o sea, desde la psicología, desde la terapia, etcétera. Sí, yo consideraría, y dependiendo de cómo se van manifestando los niños, 1 año mínimo, o sea, un año, 6 meses. ¿No? Yo coincido con que sea 1 año. En lo que tú le presentas a una persona no significa que tú no salgas con alguien, seas hombre o mujer. Okay. ¿Por qué considerarías importante 1 año? ¿Por qué 1 año? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 6 meses? Porque a grosso modo y de manera generalizada, 1 año nos toma para poder elaborar el duelo de la pérdida en una muerte. Eso no es regla, es decir, a veces puede ser 1 año y medio o 2 años, pero sí mínimamente 1 año necesito. Incluso en el acompañamiento con los pacientes en tanatología tú vas viendo cosas muy específicas que van pasando a los 3, a los 6, a los 9, cuando se acerca el año y pasado el año, pasadito el año. Entonces son cosas muy específicas que pasan en estos procesos y un en poco, general. Claro, y un poco también, digo, de manera más práctica, no sé si están de acuerdo conmigo, pero es que en 1 año es la primera vez sin la persona en el cumpleaños, la primera vez en la Navidad, la primera vez en el Día del Padre, el Día de la Madre, la primera vez, ¿no? Entonces, la primera vez es la más difícil, por eso tal vez es donde vives y sientes la ausencia real en todas esas primeras veces. Claro. Sí. Y dependerá también la relación que hayan tenido esta pareja, porque habrá parejas donde ya estaba una inminente separación y aunque es importante el duelo, no será el mismo duelo de alguien que haya estado muy unido durante muchos años. Si la pareja no estaba muy bien, no significa que como padre o madre no hayan estado bien con sus hijos. Claro, eso es bien para importante. presentarles a alguien. Porque los adultos se pueden pelear, pero los hijos siempre van a ser hijos. El divorcio de los papás. Y eso es bien importante decir. A propósito del tiempo que dices, yo 1 año es como mínimo, pero yo diría que 1 año como mínimo para empezar a asimilar la pérdida de quien se fue. Para poder empezar a prepararme para recibir otra presencia, sí necesito un tiempo más. Y entonces yo sí pondría entre 1 año y medio y 2 años para recibir idealmente la presencia de alguien. Porque al año yo estoy apenas elaborando la salida de alguien que se fue. Ok, aunque como Rosa está diciendo, no significa que no esté yo conociendo a alguien más posiblemente, pero 1 año, más de 1 año para presentárselo a mis hijos, a mis hijas, o para introducirlo ya a las dinámicas familiares. Eso es lo que ustedes recomiendan como especialistas. Perfecto. Les leo una llamada, ya casi nos vamos al corte. Bueno, un comentario de Facebook que nos hace Leana. Creo que la muerte hay que presentarla a los niños como normal, como ir al baño, dormir, comer. No debemos minimizar el luto porque es real, pero se puede aprender desde la infancia. Todos lo necesitamos para lidiar muchísimas situaciones. Desde la infancia creo que nos faltan oportunidades para aprender a aprender sobre el duelo. Vamos a una pausa. Las hijas son más apegados a los padres. Es la persona que lo tuvo, que lo crió, que estuvo con él todo el tiempo. La de una madre, yo creo. Creo que tal vez sería la de la madre, ¿no? Porque generalmente el hijo desarrolla como que un poco más de acercamiento con la madre que con el padre. Yo creo que es por igual. Yo creo que la de ambos. El apego depende de como padre que haya sido a favor de uno o de otro, pero si fue igual a los dos. Yo digo que son ambas, porque cada persona representa, mamá o papá representan una cosa especial y no pueden suplirse uno por el otro. Aunque mucha gente dice que duele más la de la madre.
porque siempre como que se identifican más con la mamá que con el papá. Continuamos y recuerde que todos los martes tenemos esta sección en donde le mostramos imágenes de personas que han desaparecido. Por favor, si reconoce alguna de ellas o puede aportar alguna información, comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla. La primera foto es la de Fátima Cecilia Vázquez Padilla, quien desapareció en Avenida Ignacio Pichardo Palacio, Manzana 5, Lote 1, en la colonia Florida del municipio de Catepec, en el Estado de México. Esta pequeñita, Fátima Cecilia, está desaparecida desde el 23 de abril de este 2019. La siguiente imagen es la de Leonardo García Flores, quien se extravió en la colonia Portales, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, el 6 de octubre de este año 2019. Le repito, su nombre es Leonardo García Flores. Tercera fotografía es de Mateo Balam Mendoza Ayala, quien desapareció en la calle Azucena, Manzana 6, Lote 5, en la colonia Nueva San Miguel del municipio de Chalco, en el Estado de México. Mateo Balam fue visto por última vez el 15 de septiembre de este año 2019. Y la última fotografía del día de hoy es la de Dulce Valeria González Andrade, quien se extravió en la calle Adolfo López Mateos, Manzana 12, Lote 2, de la colonia Ampliación San Miguel Jalostoc, en el municipio de Catepec, del Estado de México. El 16 de octubre del 2019 fue la última vez que vieron a Dulce Valeria González Andrade. Muchísimas gracias por participar con nosotros en este segmento y a lo largo de todo el programa. Y parte de la participación importante de la gente es a través de los sondeos. Vamos a ver el siguiente, en donde le preguntamos a la gente si consideran prudente que se busque una figura sustituta cuando alguno de los padres ha fallecido. Creo que no es buena opción, porque yo también lo intenté hacer, pero es como un bloqueo emocional, ¿sabes? Es mejor vivir como el duelo que te pasa a ti. A final de cuentas, cada quien está en derecho de hacer la vida como quiera, pero pues sí que no interfiera con la relación de padres e hijos. Padre siempre va a ser tu padre y tu madre siempre va a ser tu madre, y yo pienso que ningún cariño se compara con el de tus seres queridos, ¿no? O sea, sí, por mucho que te lleves bien, que sean sustitutos o lo que sea, no hay como los verdaderos. Pues yo creo que dependería tal vez de la edad. Si es un niño, tal vez sí como que podría adoptar a la figura sustituta, pero si ya es algo grande, pues yo creo que no. Depende de las circunstancias también. Si, o sea, el cónyuge que quedó solo tiene derecho a... Y si esa relación funciona, pudiera ser, pero no necesariamente exclusivamente para eso. Muchísimas gracias por todas sus respuestas. Y bueno, de este lado ya estoy aquí en el público. ¿Cómo te llamas? Bienvenida. Blanca. Blanca, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Oye, estamos hablando justo de la pérdida de papá o mamá. ¿Tú a quién perdiste y a qué edad? Yo perdí a mi papá a los 12 años y me marcó mucho. Fue en un accidente, él se fue de viaje y ya no regresó. Me marcó mucho hasta la fecha, porque yo cuando salgo, o sale alguien de mi familia, mi mamá o alguien de la familia, pienso que ya no van a regresar. ¿No? Entonces, ¿cómo te lo manejaron? O sea, él iba simplemente de trabajo. Sí, de trabajo. ¿Y cómo te avisaron? Tú, por ejemplo, todo lo que hemos estado comentando de que si los acercan al funeral a los niños o no, ¿tú cómo viviste esa parte? Sí, a mí es que en aquella época no había ayuda profesional. Entonces a nosotros nos avisaron, nos llevaron. Incluso yo me acuerdo que pues yo estaba en la negación, yo no quería ver el cuerpo. O sea, yo estaba llorando y los adultos no lo sabían manejar. Claro. O sea, mi mamá estaba en su duelo. O sea, a ella no le importaban los hijos. Claro. Ella estaba en su duelo y pues la entiendo, ¿no? Pero en ese momento, o sea, yo creo que quería que alguien me abrazara, o sea, que me dijera que iba a estar todo bien. Y no, lo vivimos, o sea, mis hermanos y yo lo vivimos solo, así fríamente. Y el tiempo fue el que nos ayudó a... ¿Cuántos son ustedes? Somos 2 hermanos. Tú y otro hermano. Otros 2. Otros 2. Somos 3. Y sí, fíjate qué importante esto que dices, y un poco un llamado a toda la familia, ¿no? Porque de repente sí es cierto que dejamos abandonados a los hijos por estar viviendo nuestro propio duelo, que también, como bien dices tú, es entendible, pero en ese momento es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Hasta la fecha tú sientes miedo de que alguien se vaya de viaje. Sí, hasta yo misma cuando voy a salir, volteo a ver mis cosas, a mis hijos y ay, Dios, o sea, que regrese con bien, ¿no?
Sí, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por platicarlo. Y bueno, de este lado tengo a Mónica. Hola, Moni, ¿cómo estás? Oye, Buenos días. tú, buenos días. Gracias por venir. ¿A quién perdiste? A mi mamá. ¿A qué edad? A los 6 años. 6 años. ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Cómo viviste ese momento? Pues fue muy difícil, ¿no? Y como fue un accidente. También pues un todo accidente. Sí, todo fue muy rápido. Bueno, éramos todos los que estábamos ahí, la familia. Ujú. Y pues en un accidente es pura movedera, ¿no? De que corren para acá. ¿Tú las estabas en el ambulancias. accidente? Sí. ¿Fue un accidente de auto? Sí, fue de auto. ¿Y ella iba toda la familia? Sí, mi papá, mi mamá y somos 4 hermanos, íbamos 3. Ujú. De hecho, veníamos de casa de mi hermano, íbamos para nuestra casa. Ujú. Y pues realmente cerca de su casa fue que pasó ahí. Ujú. Entonces yo lo que recuerdo fue que fue promovedero, ¿no? Se oía, pues no sé qué tanto tiempo pasó, que se oían las ambulancias, todo ruido, ya cuando sentía, pues empezaron a sacar a todos, y ya, o sea, pasó todo muy rápido. Muy rápido. ¿Y cómo fue que vivieron ustedes después todo este proceso de entender que ella ya no estaba y bueno, que se habían quedado con tu papá? Pues también fue un poco difícil, ¿no? De hecho, pues mi papá pues siguió en su trabajo y hasta cierto punto yo siento que pues un poquito alejado de sus hijos, ¿no? Porque de hecho fuimos a vivirnos a casa de mi hermana, la mayor. Ujú. Estuvimos ahí unos 3 años viviendo con ella. Ujú. Y ahí estuvimos con ella y pues ahora sí que ella y mi cuñado fueron los que ¿Apoyaron? pues sí, apoyaron, estuvieron ahí. ¿Tu papá se volvió a casar? No. No se volvió a casar. No se volvió a casar jamás. Ok. Nunca supimos si, pues por ahí a lo mejor tenía alguien o algo, Nunca. jamás supimos. Ok. Muchísimas gracias. Gracias por Gracias. platicárnoslos. Bueno, pues como ven, cada quien lo vio de manera diferente y bueno, acompáñenme a ver el siguiente sondeo. No hay una fecha, depende de la personalidad de cada uno. Yo siento que no hay tiempo, es cuando ya la persona se sienta preparada y haya ya pasado el duelo de la persona que se fue. Yo creo que no hay ningún tiempo que te pongan a ti para vivir como el duelo de que fallece tu esposo. Creo que en todas las personas es diferente. Puede ser 1 año, 2 años, puede ser incluso toda una vida. ¿1 año, 2 años? Pues depende de cada persona, ¿no? Los duelos son distintos. Supongo que es lo que dura más o menos el duelo de la persona más bien para superar como que la pérdida. Ya si es muy pronto, un mes o algo así, pues sí sería raro, pero pues es cada quien como sepa vivir su dolor. Hay gente que no sabe estar sola, entonces inmediatamente buscan el reemplazo. Unos 10 años. Depende de cómo te hayas casado. Si te casaste muy enamorado, hay muchas veces que no. No hay nadie que sustituya a la pareja que falta. Pues bueno, estábamos justamente comentando cómo los tiempos han cambiado y lo voy a decir porque bueno, antiguamente las mujeres y los hombres se quedaban, bueno, no sé si los hombres también era una cuestión de género. Las mujeres se quedaban hasta 20 años vestidas de negro. Y tenías que guardar el luto por tradición hasta como dices, en la ropa. Fíjate, aquí nos cuenta una persona, que si me prestan la maraca porque algo pasa conmigo. Gracias, con mi micro. Nos dice una mujer que su mamá falleció y a los 15 años su papá se juntó con otra mujer. Acá está. Dice, yo no sabía ni qué era la muerte, yo tenía 7 años y me llevó 40 a superar la pérdida de mi mamá y entender este proceso, porque mi papá nunca fue cariñoso, nunca me explicó, no fue una figura paternal, un poco para retomar esto de la figura sustituta. En este caso, pues simplemente su papá se juntó con alguien más, pero no hubo una figura para ella y pues fue muy doloroso. Acá nos dicen, retomando esto de quién se queda a cargo y la figura sustituta, nos dice Marta Luisa: hace 42 años perdí a mi madre, yo tenía 11 con 3 hermanas más pequeñas, no teníamos papá ni tíos, solo mi abuelo, pero yo era la grande y aún me duele su ausencia. Acá también leí, ya pasó el comentario hace mucho, pero una niña que a los 14 años se queda a cargo de sus hermanitos. En el caso del testimonio donde la hermana también. Entonces, ¿cómo se tiene que reacomodar toda la familia para entender la pérdida de alguien, una figura y de una mamá o un papá? Sí,
escuchando lo que estás diciendo creo que depende mucho de quién te quiera después, ¿no? Porque ella dice 40 años, ¿por qué? Porque yo me quedé a cargo y entonces ella tuvo que dar el cariño a los hermanitos, pero a ella nadie la acogió. Y creo que eso es de lo que está hablando, como me quedé abandonada, me quedé triste y nunca nadie más vio por mí como mi mamá. ¿Qué hubiera pasado si hubiera una abuela o un tía o alguien? Tal vez entonces este duelo de sí extraño a mi mamá, pero hay alguien más que me quiera, lo hubiera ayudado de otra manera. Claro, qué importante. Pero oigan, a mí me gustaría que ustedes nos dijeran cómo yo como papá superviviente, ¿no? Sobreviviente, me puedo dar cuenta si mis hijos están o no están viviendo el duelo de manera adecuada. O sea, ¿cuáles serían como los elementos que a mí me podrían dar luz un poco más adelante, tal vez 1 año después, 2 años después, de, híjole, caray, algo está atorado aquí? Cuando tú puedes hablar de una pérdida sin que los ojos se te llenen de lágrimas, significa que ya trabajaste tu duelo. ¿De veras? Sí. Ándale. Puede ser. A mí me pegó porque yo hay con una persona que no puedo hablar sin llorar. Porque traes algo pendiente. Seguramente porque ahí hay algo pendiente, se quedó algo pendiente que necesitas cerrar para poder trascenderlo. 2 cosas. 1, tengo en canal de YouTube un canal que se llama Miriam Israel Paliativos, en donde tengo un video que se llama Aprendiendo a vivir sin ti, ¿sí? Que es esta parte de cómo trabajar el duelo para poderlo trascender. Quisiera agregar, a los niños antes de que venga el trabajo de duelo, la literatura nos puede ayudar muchísimo. Hay un libro que se llama Paulina, otro se llama El lenguaje de los árboles, y hay para diferentes edades cómo a través de una narrativa puedes ir mostrándoles lo que pasa en la vida real. Y de ahí ya ellos pueden ir enlazando. Y respecto a esta pregunta que dices, yo creo que el sobreviviente, si se permite a sí mismo hablarlo con sus hijos, llorarlo con sus hijos y hacer todo lo que hay que hacer cuando muere alguien, como es determinar qué va a ser de sus cosas, si se van a donar. Si lo hacen todos juntos, creo que la señal será que ya pueden hablar de ellos sin soltarse a llorar, o que a veces ni siquiera se puede hablar, que pueden expresar con los tíos, los abuelos, lo que están sintiendo y recibir la retroalimentación de que le está doliendo a todo el mundo. Por eso en los rituales es importante que estén, porque verán llorar, verán reír, y de eso es la vida. Puedes llorar ahorita, reírte después. Y algo importantísimo es cuando alguien se muere, nos da mucho coraje. Es parte del duelo. Sí, claro, es parte del, o lo niegas, ¿no? También. Exacto. O si ya pasó por un proceso muy largo de enfermedad, nos da alivio que se haya muerto, y luego da la culpa porque ya me estoy sintiendo bien de que se murió, y luego el coraje porque no lo voy a volver a ver, y luego ya cambió la vida de los cuidadores porque ahora qué hago con ese tiempo que yo le dedicaba a esta persona. Carlos, me están diciendo de la producción que si solo sería el llanto o si a veces no necesariamente el llanto. A eso iba. Regreso a tu pregunta específica, porque en los niños hay signos muy, muy especiales. Por ejemplo, ¿tienen bajo rendimiento académico? Sí, claro. Si hay bajo rendimiento académico y es un signo de atención. El llanto constante es otro signo de atención. El miedo constante es un signo de atención. El imaginario de se me aparece o quiero ver a mi papá y lo estoy buscando es otro signo, papá o mamá es otro signo de atención. Es decir, sí hay signos muy específicos en los niños que hay que atender, porque está hablando de una situación que tiene atorada. Por ejemplo, a propósito del enojo, los niños suelen ser agresivos y empiezan a ser agresivos en la escuela, quizá con los compañeritos o en la misma casa. O empieza a ser muy rebelde con papá o mamá, quien se haya quedado, o con el entorno. Es decir, todos estos signos sí tienen que atenderse en los niños cuando se van pronunciando, porque quiere decir que hay una situación afectiva que hay que resolver con ellos, y empiezan generalmente también a manifestar ansiedad.
Y también sumaría yo que hay trastornos de sueño y en los hábitos alimenticios. Y hacen pipí en la cama. Exacto, regresa la neurosis. Sí, eso es bien importante decirlo, porque si dejan de comer muchas veces, algunos hasta vomitan, o ¿no? comen de más. O no duermen, o duermen mucho, en fin, así. Sí, quería ponerlo como de una forma muy sencilla también, hay un antes y hay un después. Claro. Entonces, ¿cómo era mi niño antes? ¿Y cómo puedo ir viendo que regresa a esa normalidad, digamos, o a esa referente que yo tenía? Entonces, ¿cómo me voy dando cuenta si va siendo un poco, aunque la muerte lo va a afectar y va a cambiar en ciertas cosas, el niño tiene cierto carácter, tiene ciertos gustos, tiene cierta forma de relacionarse y ese sería mi referente para ver si ya está saliendo, si más o menos estoy viendo como ya regresó mi niño. Ese podría ser. Eso podría ser. Sí. Oigan, lo que antes disfrutaba. Exactamente, exacto. Una de las cosas que nos leyó Sandy, que a mí también me gustaría que pusiéramos sobre la mesa, es de una mamá que no la dejan respecto a las parejas. A las parejas, Sandy, por favor. Relacionarte nuevamente con alguien y presentárselo a sus hijos. Hay dos mujeres que nos dicen, una dice que sus hijos tiene 3 hijos de 20 y tantos, ya no, no les parece a sus hijos ya de 20 y tantos que ella vuelva a tener pareja y que no la dejan, o sea, lo pongo entre comillas, no la dejan y que tiene una relación a escondidas. Obviamente no voy a decir su nombre, ¿verdad? Al aire. Pero lo pone así como hasta de manera divertida. Y ella se ríe un poco, se ríe de la situación. Pero a mí me gustaría sí tocar ese tema que me parece como muy importante porque creo que también hay un sesgo ahí que tiene que ver con el género. Sí, aquí ya la encontré. Yo le comentaba que qué hubiera pasado si más bien hubiera muerto la mamá, que le hubieran dicho estos 4 hombres a su padre, ¿no? Le hubieran dicho lo mismo, guarda luto, no salgas, o papá, diviértete, salas tu vida. Sería como importante, se queda la pregunta ahí en el aire, pero a mí me gustaría que ustedes como especialistas nos dijeran, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer en la práctica? O sea, la verdad es que sí hay un derecho a rehacer una vida, ¿no? Entonces, ¿qué les dirían? O sea, ¿de qué manera lo podrían manejar o está bien que lo esté manejando a escondidas? No. Mira. Yo creo que tiene derecho el papá, así como los hijos tienen derecho de vivir su propia vida, el papá o la mamá tienen derecho de vivir su propia vida. ¿Y entonces cómo lo harías? ¿Qué habría que hacer con los niños más pequeñitos, sobre todo cuando entra una figura sustituta, una figura nueva a la casa? Es que lo que estás diciendo es bien importante, Sandy, porque cuando entra la madrastra, ¿sí?, están tus hijos, mis hijos, nuestros hijos y todos los hijos, y nadie se hace cargo de estos hijos. O sea... ¿Cómo? Sí, o sea, tú traes tus hijos al matrimonio, yo traigo mis hijos al matrimonio, son tus hijos, mis hijos, y luego tenemos un hijo en común. Pero como la Brady Bunch. Sí, exactamente. Pero al final de cuentas, esta sensación de los hijos que están recibiendo a la madrastra en la casa, la imagen de la madrastra sí es muy, muy fuerte, es muy pesada. Pero no siempre, ¿no? Porque, bueno, a mí me gusta hablar un poco de multiplicar en vez de dividir. Yo estoy de acuerdo. Yo he tenido experiencias, y lo digo aparte a nivel personal, maravillosas de mamás y papás sustitutos, ¿no? Es que creo que... de donde multiplicas amores, no divides, ¿no? Es importante, creo, decir que no vienen a sustituir a tu mamá o a tu papá, porque no son... pañuelos desechables. Exactamente. Tu mamá va a ser tu mamá siempre, tu papá va a ser tu papá siempre. Pero también tu papá o tu mamá tienen derecho a rehacer su vida y esa otra persona va a venir acá a tener ese lugar de autoridad, pero no es tu mamá o no es tu papá. Pero sí es un adulto que tiene autoridad, si es un adulto, ¿no? Le podríamos... Y que en el mejor de los casos te quiere y te está cuidando. Por supuesto. ¿No? Nada más hay que tener cuidado en cómo se dice, porque si decimos sustitución es peligrosísimo, ¿no? Claro. Porque no se sustituye jamás. Y cuando son hijos adultos, yo creo que sería bueno que hagan una reflexión. Entonces, tu hijito, no vas a hacer tu vida y te vas a quedar a cuidarme siempre. Entonces, porque es muy fácil decir no quiero que tengas novio, mamá o papá, pero entonces yo voy a renunciar a mi vida para estar contigo también, ¿a que no? Claro. Un poco es como esta idea, yo supongo, ¿no? Porque es lo que hemos visto muchas veces aquí en los programas anteriores, de no tienes derecho.
O sea, no puedes manchar la imagen de mi mamá o no puedes manchar la imagen de mi papá o tú vas a ser su esposa o su esposo para siempre. Pero cuando ya eres adulta, bueno, a mí se me hace una postura muy egoísta. Sí, pero la dices. Es que lo es. Es importante, tú preguntabas específicamente cómo hacerlo. O sea, cómo aterrizar eso que teóricamente tendría que estar bien. Exacto. Y yo he hecho en consulta como diferenciar que el papá o mamá que se queda sea capaz de poner en lugares distintos sus relaciones y hablarlo con toda claridad con los hijos. Yo siempre voy a ser tu papá o tu mamá y esta relación la vamos a cuidar ambos y la vamos a nutrir ambos. Y yo puedo tener también una relación con alguien más que no va a ser sustituto de tu papá o de tu mamá, pero que va a ser mi compañera o mi compañero. Y entonces hablar como en estos términos de poner en lugares distintos las relaciones que yo puedo hacer, yo contigo, hijo o hija, y yo con mi pareja, es útil para que los hijos vayan conceptualizando que siempre van a tener un lugar con referente a su papá o mamá y nadie va a llegar a usurpar esa relación. Oye, y un poco también respetar estos espacios, ¿no? Porque otra de las cosas que escuchamos mucho es esta imposición de, bueno, pues entonces como ella ahora es mi pareja, entonces ya tiene que estar incluida como estaba tu mamá o como estaba tu papá, y entonces, bueno, ya no tenemos días libres tú y yo para comer como papá e hijo, Claro. o mamá e hija, o mamá e hijo. Sí, justo por eso decía poner muy en claro el espacio de cada relación, porque en mi relación contigo como papá o mamá, hijo o hija, vamos a saber y vamos a procurar qué queremos hacer de esta relación. Si la queremos destruir o si la queremos nutrir y alimentar. Pero si tenemos claro este espacio entre tú y yo, que es esta relación, los dos vamos a hacer algo con ella, que es diferente a la otra relación. Sí, claro. adelante. Y no es, por ejemplo, en este caso del hombre decir, bueno, entonces yo ya no tengo la relación, sino se le encargo a la nueva persona o a esta mujer, y entonces yo ya, ¿no? Porque eso suele suceder, ¿no? Un poco en esto que tú comentabas de la necesidad en cuestión al género. Ajá. O sea, de repente a veces los hombres, que también es una cosa que tiene que ver con la cultura y lo sabemos y lo que hemos estado acostumbrados a ver, es ceder el cuidado de los hijos a una figura femenina. Exacto. Y entonces, bueno, en ese caso sí es como pensarla en sustituto. O sea, Sí, los claro. hombres a veces sí la piensan en sustituto. Entonces, voy a buscarme una mujer que sustituya a la que ya no tengo, la que ya no está, para que haga las labores que ella hacía. Sí lo hacen así. Exactamente, ¿no? Entonces, sería como una invitación también a los hombres que quedan viudos, ¿no? Que aprendan a cuidar a estos hijos y a darles este amor para que no haya como el testimonio del chico, ¿no? Que dijo, bueno, pues es que yo me quedé solo porque mi papá pues no me quiso, no me abrazó y fantasían con la mamá. Estoy segura que si hubiera estado ella sí me hubiera dado este cariño, ¿no? Entonces, si las mujeres hoy tenemos este papel como tan importante dentro de la sociedad, pues algo habremos hecho, que los hombres también pueden empezar a querer, amar y acercarse a estos hijos. Yo recomendaría, y aunque bueno, se dice que si se casa es la madrastra, no llamarle madrastra, ¿no? Como dicen, ¿no? Sino es un nombre bastante feo. Exacto, no se llama Patricia, se llama tal, ¿no? Ella es mi pareja, pero el principal vínculo somos tú y yo, ¿no? Ella llegó después y tú te podrás ir relacionando con ella de forma paulatina, con respeto, y no es ahora tú la tienes que querer, sino sí la tienes que respetar y ir ganando ese cariño hasta donde se pueda. Y la persona, a la persona que está llegando, ¿no? También hacerle un llamado también justo de eso, o sea, es respetar los tiempos de los niños e ir acercándose poco a poco. Claro, ¿no, y que tenga esta madurez, porque luego llega la persona nueva y yo no quiero nada de la otra persona, entonces quitamos fotos, quitamos esto, movemos muebles y todo, y no, eso es muy, muy, muy brusco. Tiene que entender que es una transición, donde la otra persona sí está presente porque sigue siendo la mamá, donde ella llega, y el tiempo irá dando qué cosas se quitan y cómo lo movemos, pero no llegar a mover todo de pronto. Y tal vez decirlo abiertamente, nunca se va a mover, ¿no? exacto. Y se va a ser la mamá siempre de esos niños. Exacto, y saber si tú estás en esa posición, si tú llegas a ese hogar como ya construido, si tienes esa madurez y estás dispuesta a hacerlo. Claro, ahorita se me ocurren, pero no lo voy a decir aquí al aire, pero varios ejemplos de personas famosas a las que les han hecho eso, que se muere su pareja y llega la nueva pareja y arrasa con todo, ¿no? Sí, claro.
Y yo creo que aquí lo podría yo resumir con una palabra, comunicación. Yo creo que en la medida en que nos comuniquemos, en que dialoguemos, en que estemos presentes, aquí estoy contigo, tú eres mi hijo, yo soy tu padre, ¿sí? Y aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? No es, sí, pero es el diálogo. Igual con la pareja, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con los niños? Es que es un irrespetuoso. Vamos a sentarnos y vamos a dialogar. No es que te voy a castigar porque le estás... Bueno, hoy en día ya no se castiga a los niños, pero sí, se castiga. Si vieras todo lo que vimos aquí, claro que sí. Okay. Sí, claro. Pero es importante el diálogo, la comunicación. Diálogos en Hablando confianza. de diálogos y comunicación, fíjense que yo de lo que estoy leyendo, si pudiera resumir, nos están llegando muchísimos comentarios de formas en las que hemos disfrazado la muerte e incluso llegar a mentir para no enfrentar a una verdad como es que una persona haya muerto. Por ejemplo, aquí un comentario de Facebook Live que dice: llevamos 1 año 5 meses de que murió mi esposo, mi hijo tenía 11 y apenas hasta ahora está llorando la pérdida de su padre, pues me dijo que no podía llorar porque todos le dijeron que tenía que ser fuerte, hasta que yo hablé con él y le dije que podía llorar conmigo, que nos duele, que es válido llorar, pues perdimos mucho y necesito ayuda, pues mi hijo no quiere hacer nada, está muy apático. Aquí tiene, por supuesto, a quién acercarse. Por ejemplo, acá nos dice: quiero platicarles que cuando mi mamá murió yo tenía 4 años y mi papá no me explicó nunca que mi mamá estaba enferma, que la habían internado y mucho menos que había fallecido. Me enteré porque en el panteón, yo encerrada en un coche, pregunté y pregunté a quién enterramos, por qué estamos aquí. Así fue como ella se enteró. Y hay otro caso de una niña a la que nunca le dijeron que su tía había muerto. Y 1 año después de decirle que estaba de viaje la tía, fue alguien la que le tuvo que enfrentar y decir que se había muerto. Entonces, bueno, importante retomarlo, Cris. Claro, súper importante. Y qué importante esto que dice Sandy, de que buscamos como muchas formas para poder esconder las realidades que estamos viviendo. Y bueno, habría que preguntarnos por qué hacemos eso y qué tan eficiente es. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Regresamos, tenemos el tema de la próxima semana, que vamos a hablar de por qué no puedo dejar de pelear con mis hijos. Creo que de alguna forma, pues todos en algún momento que somos mamás, papás, nos podemos identificar con esta pregunta. Hay etapas en donde peleamos más, suele ser, por lo que nos platican aquí, la adolescencia. Empieza a haber discusiones que muchas veces son repetidas, ¿no? Constantemente es por el mismo tema, a veces ya no sabemos ni por qué inició la discusión, pero se continúa. Y bueno, ahí de lo que nos hablan los especialistas es de estrategias de comunicación y cuáles serían, cómo las podemos implementar con nuestros hijos, con nuestras hijas en las diferentes etapas y edades. Y la pregunta también sería: ¿debemos los padres y las madres ganar todas y cada una de las batallas? ¿Y hasta cuándo también podemos nosotros, pues, presentar que nos equivocamos y que también tenemos y cometemos errores? Así que de esto vamos a hablar la próxima semana. Como siempre, con su ayuda y sus testimonios se va a enriquecer muchísimo más el contenido de este programa. Y vamos a ver un resumen de lo interesante que ha estado el día de hoy el tema. Los niños, depende de cómo se lo pongas, depende de cómo van a reaccionar. Si desde pequeños los ponemos en contacto en el cuidado de una planta o de un animalito, van a ir comprendiendo este proceso universal de vida y muerte. Les planteamos que es algo natural, pues ellos irán manejándolo y trabajándolo mejor que si lo planteamos como una tragedia. Agarrar a un niño y decirle: ahorita vamos a llegar a un lugar en donde vas a ver que está la caja y toda la familia está presente y todo el mundo te va a querer besar. Yo voy a estar junto a ti, no me muevo de ti, ¿sí? Yo te voy a acompañar. Si nosotros le explicamos a qué vamos, qué es lo que vamos a ver, eso le va a ayudar al niño a saber qué esperar. Mucho que yo le diga, igual al niño, que en ese cuerpo ya no está el papá, puede que no lo entienda así. Se fue, ya no va a aparecer de ninguna manera, lo vas a poder ver en una fotografía, por ejemplo. ¿Quién me va a llevar a la escuela? Pues mira, te llevaba a tu mamá, pero ahora te va a llevar a tu tía. Ir respondiendo esas preguntas. A todas las cosas cotidianas. A todas las cosas cotidianas que el niño puede, que la mamá estaba ahí. Los papás no están a veces en las condiciones para explicarles. Ciertamente, tenemos que ir entendiendo la muerte como un proceso natural. La muerte es
que ya no lo volverás a ver físicamente, Exacto. no lo vas a volver a tocar. Habrá que considerar que cada cultura y cada región en la que vivimos es diferente. Los rituales tienen que ver con esta elaboración en donde nosotros vamos asimilando el hecho de la muerte. A veces la realidad puede ser brutal, entonces sí hay que tener cuidado con lo que se hace, pero que estén los niños, desde mi punto de vista y de la clínica, dentro de los rituales es lo más saludable. El niño es el que tiene derecho de hacer lo que quiere hacer. No podemos forzarlo ni no a ir, ni sí a ir. Tenemos que preguntarle, ¿tú quieres ir? Va a pasar esto, esto y esto. ¿Estás de acuerdo? Cuando nos faltan las palabras para hablar con nuestros hijos e hijas de temas como la muerte, siempre podemos recurrir a los libros. Por ello, te sugerimos los siguientes textos. Si requieres información concreta y de orientación abiertamente pedagógica, puedes consultar la guía Explícame qué ha pasado, cómo hablar de la muerte y el duelo con los niños de la Fundación Mario Los Santos del Campo. Esta guía nos dice a los adultos lo que las niñas y niños necesitan comprender sobre el proceso de morir de acuerdo con el ciclo de desarrollo en el que se encuentran. Si lo que quieres es algo para leer en compañía de tus hijos, te recomendamos El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Justo durante la Segunda Guerra Mundial, vio a la luz esta historia para acompañar a los miles de niños y niñas y adultos que estaban perdiendo a sus seres queridos. Este libro puede ser disfrutado no solo por sus ilustraciones, sino por el mensaje que apela a lo frágil y bello de la vida y que nos hace ver que los niños, a pesar de su edad, tienen la entereza de aprender a dejar ir lo más amado. Muchísimas gracias por todo lo que hemos estado viendo, ya estamos al final. Y un poco, Luis Carlos, nos querías decir sobre que también hay algunas circunstancias que hacen más difícil también el acercarse, que tienen que ver con el suicidio, por ejemplo, o un asesinato. Sí, así es. Sandy comentaba o preguntaba qué pasa cuando los papás empiezan a encubrir la verdad para los niños. Y una situación particularmente compleja es cuando el papá o la mamá se suicidaron. Hay una llamada justo en ese sentido, Así qué bueno es, que lo tocas. es cuando se suicidan o cuando son asesinados también. Entonces, si particularmente comunicarle al hijo que el papá o la mamá murió, además hay una carga social también extra cuando se trata de estos temas, ¿no? Y personal también, ¿no? Aparte de social, porque en el suicidio lo que oímos mucho es a los que se quedan diciendo, no fui suficiente para que se quedara, o sea, mi presencia no era suficientemente fuerte para que escogiera quedarse conmigo. Y es muy importante esto que estás diciendo, porque si ese es el discurso, por ejemplo, en alguno de los casos de papá o mamá, directamente también va a pasar ese discurso a los hijos. Es decir, mi papá y mi mamá no me quisieron lo suficiente que tomaron la decisión de suicidarse o de irse, ¿no? Y entonces representa ya una carga para los hijos también un discurso de esta naturaleza. ¿Qué recomendarías? Regreso un poquito a esta parte de justamente cómo decimos la verdad, o sea, cómo decimos o tratamos la verdad con los niños. Porque ya decíamos que los niños tienen un pensamiento concreto. Entonces, ya como lo hemos dicho durante el programa, hay que hablar con esta naturalidad, pero sobre todo hay que decirles de cómo los niños o las niñas, los hijos son amados por sus papás independientemente de sus decisiones en esta parte de la muerte. Por ejemplo, en el caso del suicidio de alguno de los padres, poderle comunicar al niño que por algo que pasó en la cabeza de papá o mamá, tomó esta decisión. Pero no tiene que ver con no tiene que ver con él, ¿no? No tiene que ver con que no lo quiso y lo abandonó, lo dejó o no le importó que él existiera. Algo le pasó quizá en su mente que lo hizo llevar a tomar una decisión así que nada tiene que ver con él. Es decir, diferenciar esto que es la decisión del padre o madre, que efectivamente además en el caso del suicidio tiene que ver con algo que rebasa a la persona para tomar una decisión así y que no tiene que ver con el afecto hacia los hijos. ¿Y en el asesinato? Y en el caso del asesinato sucede algo muy interesante porque también habitualmente, así como en el discurso del no querer queda impregnado, queda el rencor hacia quien le quitó la vida a su papá o a su mamá. A veces este discurso viene directo del adulto y entonces es este odio que muestra ante alguien
que asesinó a papá o mamá y entonces lo transmite hacia los hijos. Yo tuve el caso de un niño que a su padre lo matan estando en el reclusorio. Y entonces él sabe que además de estar recluido lo asesinan dentro. Y entonces es cómo él puede ir entendiendo esta realidad en la que su papá estaba, una, y dos, cómo también sabe que esa realidad implicaba estos riesgos para su papá, para que él dimensione que su papá estaba así en un lugar riesgoso y que nada tenía que ver con que la sociedad esté en contra de él por quitarle a su papá. Porque puede generar un rencor y un odio a la sociedad. Claro, y son entonces ya dos duelos diferentes los que hay que enfrentar, ¿no? Sin duda se Miriam, requiere ¿querías decir algo? No, es exactamente esto, ¿no? O sea, que cuando no se trabaja correctamente, se genera un odio ante la sociedad, una inseguridad por el gobierno, y entonces todo esto se va acumulando. Y lo peor de todo es que esto que se va acumulando se va generando enfermedades dentro de nuestro cuerpo. Y situaciones que sucedieron cuando yo tenía 5 o 6 años, ¿sí? A los 20 años sale a relucir. Y cuando te vas a ver un poquito de la historia de cómo se generó, qué fue lo que pasó, ahí te das cuenta. A veces sale. A ver, Sandy, adelante, por favor. Hay una mujer que insiste y quiero ayudarla por este medio. Dice, ¿dónde encuentro ayuda en Durango? Si específicamente ustedes conocen a alguien en Durango, pero lo que nos dice es, mi hija de 12 años necesita ayuda porque el martes pasado perdió a su hermana de 19. Obviamente, pues ahí la pérdida es para la mamá, para todos los familiares, pero particularmente la hermanita de 12 años dice que, bueno, está muy triste, la muerte fue repentina, estaban en urgencias, ya la habían dado de alta y entró al baño y se desvaneció, fue un paro respiratorio. Y dice, ella no lo acepta, casi no la ha llorado, se siente responsable de una situación que sucedió entre ellas antes de este episodio. Claro. Y dice que, bueno, la hija que murió tenía trastorno de personalidad. Tal vez que busque un tanatólogo, ¿no? Sí, se los específicamente en Durango. En claro. Durango, sí, un tanatólogo. Seguramente a través de internet puedes encontrar algún tanatólogo. De todas formas, todos los datos de nuestros invitados de hoy los ponemos en las redes para que más adelante, ya sea por medio de un correo o de una llamada, los contacte y ya ustedes les puedan dar alguna recomendación. Sí, iba yo a sugerir, con mucho gusto que echen una llamada y cuando menos vía telefónica platicar y ver qué pasa ahí. Claro, importante. Porque tenías otra, ¿no? Sí, y es que justamente hace ratito se comentaron algunas recomendaciones en el momento de la muerte, que cómo actuar, que si el velorio, que si el hospital. Y aquí nos comparte una mamá. Yo recuerdo que cuando murió mi esposo le dije a mi hijo de 4 años que papá se fue al cielo y que si lo quería ver o no. Él muy insistente me decía que lo quería ver, pero al acercarlo a la caja puso una cara de impacto, se asustó y me dijo que ya no quería y corrió. Entonces dice, yo no olvido su cara de trauma y no sé si le hice mal. Híjole. Entonces, ¿qué le podrías decir? Exacto, para otras mamás, sí, papás, para ¿qué otras recomendarían? como hemos estado comentando, no le dijo que, o sea, le dijo ya se fue al cielo, pero eso no quiere decir que le dijo que ya el cuerpo estaba inerte. La recomendación es, ¿qué es lo que voy a ver si veo el cuerpo? ¿No? Porque tal vez tiene la fantasía de estar dormido. Está dormido, claro, se fue al cielo y ahorita regresa. Entonces no se imaginó el pequeñito qué es lo que iba a ver. Y eso fue lo que le causó el trauma o el shock de tener una realidad y enfrentarse con otra al ver el féretro. Entonces, ¿qué le recomendarías? Que fueran a explicar más claros. Claro, que fueran mucho más claros, o sea, cuando tú vas a verlo, ¿qué es lo que vas a ver? ¿Qué edad tenías, Sandy? 4 años. Oye, claro. ¿y qué tal, no sé, lo pongo sobre la mesa, decidir no? Si tiene 4 años, aunque tenga, o sea, ¿qué tanto un niño de 4 años se va a dar cuenta o puede saber? O inclusive, aunque yo se lo explique de 400 maneras, o sea, va a llorar, va a entender y todo, pero ¿qué tal si digo no? Pero si tú dices que no, si tú dices que no y el niño te está diciendo quiero ir, cuando crezca te va a culpar a ti por no haberlo dejado ir y por no haberlo despedido.
Pero si no, pero no estoy diciendo que no lo despida. Yo me refiero a ver en el féretro. O sea, ¿qué tanto tiene una mamá derecho? O sea, me pongo como abogada del diablo, ¿no? ¿Qué tanto tiene una mamá derecho a decir, no considero que a los 4 años tengas la capacidad intelectual para entender lo que vas a ver? Entonces, mi amor, te voy a distraer y no lo vas a ver, no te voy a dejar verlo, o ves esta foto, o vamos a ver esta película. Ahora tenemos la facilidad de tener a través de los teléfonos inteligentes miles de videos. O sea, puedes ver otras cosas. No sé, ¿qué opinan? Lo pongo sobre la mesa. Tengo el ejemplo específicamente. A ver. Justamente este papá con un paro fulminante y que se va. La niña tenía 3 años cuando eso sucede. Y entonces la mamá le dice, a ver, tu papá murió y lo estamos velando, está en una caja porque está muerto. ¿Tú quieres verlo? ¿Quieres acercarte para mirarlo? Y la niña le dice, sí quiero verlo. Y lo acerca a la caja y lo ve. Aquí solamente es importante, sí reitero esta postura de si hay que preguntarle al niño, no porque el niño vaya a tomar como tal la decisión, pues, ¿no? Porque a lo mejor ahí entraría como, ¿quién está tomando la decisión? Si el adulto o el niño. No es tanto por eso, sino es tanto para validar también lo que el niño le está pasando. No es que el niño tome la decisión, sino validar lo que al niño también le sucede ante ese acontecimiento. Y eso es importante también. ¿Tú qué opinas? Yo lo que opino es que uno depende de qué murió y en qué condiciones está el cuerpo, por un lado. Y por el otro, también sí habría que explicarle muy bien antes qué va a ver. Va a estar con los ojos cerrados, no habla, no respira, pero usar la palabra ya murió. Vas a ver un cuerpo que no es como si estuviera dormido, porque ya no respira, porque está pálido, porque no va a abrir los ojos. ¿Aún así lo quieres ver? Tal vez podría ser. Es como pasarle la película antes, porque también hay familias que no quiere que nadie vea que se abra el féretro. Entonces, ¿de qué familia estamos hablando? Claro. Si es una familia que no se ve el cuerpo, sea quien sea, no se ve. Por eso, eso es lo que pero te decía puedes un poco, tocar la caja. Claro, porque muchas mamás que nos están viendo han de estar pensando eso, por eso te digo que me puse como en medio. Oye, ¿qué tal si yo decido que no? Claro, y que mi hijo tiene 3, 4, 5 años y yo decido no. ¿Qué tan válido es también para una mamá? Porque aparte cargar la culpa de híjole, no lo dejé hace 6 años, no dejé que a los 4 o a los 3 vieras a tu papá. O sea, tal vez es una decisión que tomé en ese momento porque en ese momento consideré que era la mejor, ¿no? Claro, en este caso, o sea, la mamá también puede decidir o y no es el último momento donde se pueden despedir. Después está la tumba donde puede seguir el ritual de despedirse, no tiene que ser en ese momento. O algunos otros rituales, O algunos otros rituales, entonces no es el único. Entonces yo creo que sí es válido que la mamá, conociendo a su hijo, la intuición, si ella quiere ver cómo, o ella quiere estar más porque no quiere cuidar al niño en ese momento, porque es mucho, también es válido que la mamá también se ponga en primer lugar, decir, ¿qué necesito yo? ¿Qué sí puedo manejar? Y con mi hijo lo voy a hacer de una forma diferente. ¿Por qué? Porque para mí, desde mi punto de vista como mamá, considero que no es adecuado para mi hijo. Yo creo que también es válido. Gracias. Adelante. Miren, otro caso muy difícil aquí, porque seguimos hablando de la información, cómo ayuda a saber, cómo ayuda a tener la verdad. Nos dicen, mi esposo falleció hace 7 meses, tengo 3 adolescentes de 16, 15 y 13, y nos fue difícil decirles que había muerto mi esposo, porque él cayó de un 2º piso y en realidad no sabemos bien si se resbaló, si se sintió mal, si le ganó el peso, y esto aún sigue siendo muy difícil porque no sé qué pasó. Aquí también tiene un poco que ver con las muertes más bien no con las muertes, con las personas desaparecidas, cuando no sabes qué es lo que sucedió, qué es lo que está sucediendo, cómo lo puedes explicar a tus hijos y en este caso específicamente adolescentes. Pero en este caso, por ejemplo, el hecho de sentarse con un especialista al frente y de poder hablar qué es lo que cada uno piensa, qué es lo que cada uno opina, cuál es su impresión, cómo se siente, el poderlo abrir, ¿sí? Comunicarse. Yo creo que eso sería sumamente sanador. Y es recomendable, ¿no? Que sí, pero en el caso justo de los desaparecidos podemos ver todo lo que la familia sigue sintiendo, porque lo miramos en las noticias, cómo viven ese no saber. Claro. No saber qué pasó. Entonces justo por eso es importante explicarle a los niños.
cuando es muerte. Y aun cuando porque no eso ya da sabemos, una le podemos certeza. decir así, no sé qué es lo que sucede, no sé hasta dónde se pudo haber enfermado. Claro, o sea, claro, como sobre todo mamá, que como luego es bien mamá, difícil se vale. decir no sé. Claro, Exacto. y un poco esto que dices también ya pensando en más grandes, porque bueno, ahorita todos estamos aquí en México, para los que no viven en México, acaba de morir un cantante muy famoso, ¿no? Y esta desesperación que nosotros veíamos en sus hijos de queremos ver el cuerpo, quiero ver el cuerpo, ¿no? ¿Por qué de repente es tan necesario cuando ya estás más grande o ver el cuerpo? ¿Qué significa Porque eso? no crees que haya muerto. Una. Necesitas verlo, necesitas despedirte, pedir lo que decías, o pedir perdón o reclamar. Algo súper importante que dijiste es, no porque haya muerto la persona, mi padre o mi madre, lo tengo que perdonar de todo lo que hayamos vivido, porque hay experiencias muy, muy fuertes, en el caso del abuso, que a lo mejor, pues sí, murió y qué pena, pero no te puedo perdonar y se vale. Claro. Y si me permites, hay un ritual que yo siempre les recomiendo a las personas que hagan, que consiste en 4 pasos. Uno es te honro, quiere decir te acepto tal cual eres. Te honro como mi padre, te honro como mi madre, como mi hijo, como mi esposo. Te agradezco la vida a papá y a mamá, ya sean biológicos o que sean de adopción, y todo lo que tengas por agradecer, ¿sí? Te pido, el tercer punto, te pido me perdones por cualquier acto u omisión que haya, lo que te pueda haber ofendido. De mi parte, o te perdono las palizas que me ponías, o sí, etcétera. Te pido perdón por las veces que en la noche no te dejaba yo descansar, etcétera. Te pido me perdones por cualquier acto u omisión. De mi parte no tengo nada que perdonarte, o de momento no puedo perdonar la violación que me hiciste. Yo te perdonaré cuando yo esté lista. Y el cuarto punto, que es el más difícil de todos, pero es el más sanador, es decirle, por el gran amor que yo te tengo, yo te dejo ir. Sobre todo si está viva la persona todavía, es maravilloso. Si acaba de fallecer, el alma está todavía presente y tenemos la oportunidad de hacerlo. Y si ya pasó el tiempo y no está presente, es importante que nos sentemos y le hagamos una carta con estos 4 puntos, sobre todo ahorita que viene el Día de Muertos, creo que es un maravilloso pretexto, ¿no? Ponlo en un sobre, si quieres ponlo en el altar, si no, quema la carta y te va a sanar el alma. Claro, gracias, qué lindo. Me acompañan a ver, pusimos una última pregunta en Twitter, vamos a ver cómo está la encuesta. ¿Cuánto tiempo consideras prudente para que los padres y madres rehagan su vida sin afectar el duelo de los hijos? Esa ya la habíamos puesto, ¿no? Ya no la pero cambiaron los números. En 6 meses estaba a 0. Fíjense, bueno, después de todo lo que ustedes dijeron, ya subió a 2 años. Ya se modificó a 2 años después de lo que dijeron. Una es el 54%, un año el 34%, para que vean que sí influyen, claro, chicos. qué bueno. Y 12%, 6 meses. Bueno, pues muy importante escuchar. Sí, adelante. No, respecto a lo que estaba diciendo Miriam, y me acordé justo que ayer en Instagram me apareció esta frase. Hay una página que se llama Un Padre en un Millón, que es de papás, no mamá y papá, sino papá específicamente los varones, porque surge a partir de que a los papás de pronto no tienen esta ventana de expresar sus dolores y todas sus emociones. Es de papás de niños con prematuros. Y fíjate lo que dice, ellos entendieron mi cansancio y con lagrimitas en los ojos me dejaron ir. O sea, cuando entiendes, se te explica que una persona está sufriendo por una enfermedad, tienes una gran oportunidad tal vez de prepararte para lo inminente que es una muerte. Claro, por supuesto. Oigan, a modo de conclusión, Blanca, por favor. Bueno, creo que este programa ha sido muy importante porque cuando hablamos de comunicación, todos sabemos lo que es comunicar, pero aquí hemos dado las herramientas de qué comunicar, cuándo, cómo, dónde y qué cosas omitir dentro de esta comunicación. Claro. Muchísimas gracias, claro que sí, gracias por estar aquí, adelante. Pues sumado a lo que dice Blanca es también validar lo que sentimos, el enojo, la tristeza, todo aquello que se siente ante la muerte, se valide de parte de los adultos hacia los pequeños y que los adultos se den permiso de mostrárselo a los pequeños también. Muchísimas gracias. Adelante. Yo diría a los adultos que no tuviéramos miedo a los niños, porque a veces les tenemos miedo a acercarnos a ellos. Y entonces a veces ellos nos enseñan mucho más a los adultos. Y entonces es poder acercarnos a los niños y hablar desde ahí, desde donde ellos están sintiendo y comprendiendo.
y seguramente nosotros también aprenderemos mucho de eso. Son nuestros grandes maestros, ¿verdad? Gracias. Adelante, amigo. Definitivamente apoyo todo lo aquí comentado y creo que es muy importante el acercarnos y decirle en qué te puedo ayudar. Aquí estoy, mi vida, estoy para ti, en qué te puedo ayudar. Tú dímelo. Gracias. Muchísimas gracias. Mira, este comentario como conclusión. Cuando me di cuenta que mi hijo de 8 creía que solamente los viejitos se mueren, entendí que algo estaba haciendo mal respecto a este tema y empecé a buscar información, ahora con información de escritores, psicólogos. Debemos prepararlos a que aprendan a vivir sin nosotros porque nunca sabemos en qué momento partiremos de este mundo y ahora que podemos hay que ayudarles a resolver y a enfrentar la vida, pero también a conocer la muerte. Por supuesto, pues muchísimas gracias. Gracias de veras a los cuatro, Sandy, a ti también. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jáuregui. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.